Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión ni la línea editorial del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo, Asociación Civil. El Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo es una organización no gubernamental sin fines lucrativos. Bienvenidos a Radar Económico, el espacio donde se busca la opinión de los economistas bien informados para analizar las tendencias, desafíos y oportunidades que están moldeando la economía actual. Emprenderemos un recorrido informativo con entrevistas exclusivas, datos clave y el análisis de los expertos que nos ayudarán a entender el panorama económico con claridad. Radar Económico, una producción del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Comenzamos. Hola, bienvenidos al quinto programa de Radar Económico. Mi nombre es Ana Paulina Barragán y a nombre del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo y su presidente, el maestro Uriel Pérez Cervantes, sean todos bienvenidos. En esta ocasión, contamos con la presencia de una invitada muy especial, la cual nos hablará acerca de la igualdad sustantiva y el trabajo femenino en México. ¿Quieren saber de quién se trata? Acompáñenme a ver su semblanza. La maestra Irma Valderas Arrieta es economista, maestra en estudios latinoamericanos. Tiene estudios de doctorado en estudios latinoamericanos, todo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue premiada por la Federación Mexicana de Universitarias por su tesis de licenciatura, La situación de las mujeres en México y el mundo. La maestra Irma es mención honorífica por su tesis de grado. En el ámbito académico es especialista en estudios del trabajo femenino y desarrollo económico latinoamericano. Fue académica durante 17 años en las facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Economía de la UNAM, donde ejerció la docencia y la investigación. Es autora y coautora de más de 10 libros. Ha publicado artículos en diversas revistas de economía en México y América Latina. La maestra Valderas ha sido traductora de trabajos económicos y sociológicos del portugués al español para diversas revistas indexadas. En el ámbito público, es especialista en diseño de políticas públicas con perspectiva de género, presupuesto basado en resultados, manejo de metodologías de marco lógico, generación de indicadores con perspectiva de género, en diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos, herramientas de monitoreo y evaluación para medición de resultados. Ha tomado cursos en temas de transparencia, ética pública, prevención de lavado de dinero y delitos asociados a este por la auditoría gubernamental. Asimismo, como funcionaria pública en los niveles de gobierno, estatal y federal, en el Estado de Hidalgo, coordinadora de proyectos federales, en el nivel federal, contralora en Conocer, la institución certificadora de la SEP y de Financiera Nacional de Desarrollo Rural, Forestal y Pesquero, hoy extinta. También, la maestra Valderas Arrieta es escritora de novela y cuento. Muchísimas gracias, doctora Irma, por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Ana Paulina, y sobre todo, pues muchas gracias al Colegio de Economistas por esta invitación y especialmente a su presidente, el maestro Uriel Pérez. De verdad, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, para comenzar, ¿nos puede dar una opinión acerca del Plan Nacional de Desarrollo de la presidenta Claudia Sheinbaum y cómo ésta contempla el tema de igualdad entre hombres y mujeres? Sí, bueno, realmente ha sido una sorpresa desde mi perspectiva económica que Claudia Sheinbaum tenga un capítulo tan importante en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el tema de la igualdad sustantiva. Este tema, la igualdad sustantiva, pues ella nos dice, vamos a pensar, venimos desgraciadamente de hace más de 10 años de un modelo neoliberal. Hoy nos está planteando un modelo de desarrollo que le han dado en llamar el humanismo mexicano. Desde mi perspectiva es un modelo de desarrollo que en realidad es un modelo nacionalista y un modelo que tiene muchos elementos del desarrollismo que se siguió en los países de América Latina y de México desde los años 30 hasta finales
de los años 70. Pero lo importante aquí es que Claudia ha puesto en el centro del desarrollo del país a las mujeres. A eso ella le llama avanzar hacia la igualdad sustantiva. ¿Y qué quiere decir con poner en el centro a las mujeres? Pues de atacar todos los factores que han impedido que las mujeres en México avancemos en todos los planos de la vida, desde lo cotidiano, desde lo social, lo cultural y lo económico. Y eso es buenísimo, es increíble que nuestra presidenta le esté dando un lugar y un espacio a las mujeres. El Programa Nacional señala las grandes desigualdades estructurales que aún imperan en el país. ¿De qué manera afectan estas desigualdades de manera concreta a las mujeres? Por ejemplo, en temas de pobreza, educación, salud o vivienda. Hay una gran deuda con las mujeres de México, con las mujeres de Hidalgo, en esos temas. Siempre, hemos tenido mucho menos oportunidades económicas. Desde hace 7 años para acá, las mujeres, o antes, ¿no? Las mujeres ya estamos en igualdad con los hombres en la representación donde lo decide la población, en los temas educativos, en el tema del acceso a la vivienda, de acceso, por ejemplo, a la seguridad social que implica tener acceso al sistema de salud. Cuando las mujeres no tienen un empleo formal donde gocen de todas estas prestaciones sociales que ofrece el Estado, pues es una desventaja. También, un ejemplo claro es que las remuneraciones salariales siguen siendo inferiores las que perciben las mujeres respecto de los hombres. Entonces, hay un desfase, digamos, de falta de este acceso de las mujeres, y pues es algo que no debería estar pasando ahorita en el siglo XXI. Finalmente es un efecto estructural con las mujeres, con mucho menos oportunidades que los hombres, pero creo que las propuestas de este sexenio pueden ayudar muchísimo para mejorar esas condiciones. Así es, y como lo comentaba usted, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum está haciendo hincapié en darle lugar a las mujeres. ¿Cuáles son algunas de estas propuestas que ella sugiere para darle el lugar y el espacio que le corresponde a las mujeres? Sí, entre sus propuestas, entre las acciones de las que ella habla, las estrategias, hay varias importantes, pero al final quisiera hablar de la estrategia más importante que está presentando. Ella quiere trabajar en el sentido de disminuir la desigualdad salarial, por ejemplo, ¿no? En acortar la brecha que tenemos entre los salarios que perciben los hombres, los que percibimos las mujeres. Esa es una. La otra, acabar con todas las violencias que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra vida, que pueden ser violencias físicas, violencia emocional, violencia laboral, etcétera, y eso pues también acorta las posibilidades productivas de las mujeres. También pues el acceso a la tierra, el tener el derecho, por ejemplo, de suceder a un ejidatario, que no sea el hijo mayor el que lo herede, que sea una mujer también, ¿no? Que haya esa posibilidad, que haya esa apertura. Disminuir brecha, el acceso a la tierra, pero también el acceso al financiamiento. Y el financiamiento no solamente para el sector agropecuario, sino el financiamiento, por ejemplo, para mujeres que inician empresas, que emprenden negocios. Eso serían como unas estrategias súper importantes, poder generar política pública que permite ese acceso. Pero una de sus propuestas más importantes y que en México no se había tomado en serio es la cuestión de los cuidados, de poder apoyar a las mujeres con un sistema de cuidados. Ella lo plantea que sería desde el IMSS, desde el DIF, poder generar guarderías para las niñas y los niños desde los 40 días de nacidos hasta que acaban la preprimaria, ¿no? Y otro sistema de cuidados que es muy, muy importante y que también no se le había dado importancia antes es el sistema de cuidados de personas que tienen alguna discapacidad o de adultos mayores que están ya faltos de motricidad, etcétera, y esos cuidados siempre recayeron en las mujeres. Entonces, eso implica que si tienes que cuidar a un enfermo, una enferma, un bebé, pues lo hacen las mujeres. Entonces, eso acaba de alguna manera distrayendo de las capacidades productivas que puede tener una mujer en el campo productivo. Entonces, este sistema de cuidados de verdad es importante que hoy nuestra presidenta mujer tome en cuenta y esté, digamos, ya convencida de que es muy necesario un sistema de cuidados, sobre todo impulsado desde el Estado.
¿Cuáles considera usted que han sido las principales limitaciones a las que nos hemos visto expuestas las mujeres a lo largo de estos últimos años y que se están viendo revocadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum? Sí, pues por ejemplo otro tema importante, ella habla de generar programas o políticas públicas que permitan a las mujeres ambicionar un trabajo en un sector estratégico de la economía mexicana, o sea, poder desarrollarte en áreas que antes eran muy masculinas o estaban masculinizadas, por ejemplo, no sé, el área petrolera, imperan los ingenieros hombres, el área química, las industrias químicas, sean privada o estatal, impera siempre la participación de los hombres. Por eso ahí pues hay una diferencia entre ingresos muy importante reflejada en las cuentas nacionales. Sin embargo, esto que ella propone de poder generar políticas que permitan que las mujeres accedan a empleos o a carreras más ligadas a las ciencias básicas, me parece extraordinario. Sabemos que nuestra presidenta está haciendo la implementación de este tipo de estrategias, proyectos y programas. ¿De qué manera estas estrategias y estas acciones del Plan Nacional de Desarrollo para el Avance de las Mujeres podrían encauzarse en nuestro estado, en Hidalgo? Yo creo que finalmente todo esto que se piensa desde una perspectiva macroeconómica muy bien puede reflejarse en política pública en el estado de Hidalgo. Sí. Por ejemplo, impulsar la entrada de mujeres al sistema educativo y que tengan esa preferencia por irse a estas carreras que finalmente van a encontrar un empleo en los sectores claves de desarrollo económico en México. Creo que todo lo que ella ha propuesto puede venir al estado de Hidalgo. O sea, las mujeres tenemos que trabajar muy duro para poder llegar a altos niveles educativos, pero en áreas muy importantes de mayores ingresos. También creo que el sistema de cuidado sería algo que ayudaría muchísimo a las mujeres hidalguenses, porque entonces tendrían más tiempo y aportarían mucho más a la economía local, al ser más productivas y dedicar más horas al empleo, porque muchas mujeres, por los cuidados que les solicitan, más bien que les ocupan el poder cuidar a un enfermo, una enferma, un bebé, un niño, una niña, pues les impide dedicar esas horas al trabajo productivo. Sí, vaya que las mujeres tenemos muchísimas capacidades, habilidades y dones que pueden ser usados y pueden tener muchos frutos dentro de nuestra sociedad, que muchas veces se pueden ver limitados por estas actividades a las que nos vemos expuestas por el simple hecho de ser mujeres. ¿Usted qué considera que deberíamos de estar haciendo desde el Estado, la sociedad civil, los grupos de mujeres e incluso el sector privado para poder eliminar esta diferencia que hay entre hombres y mujeres? Sí, yo creo que desde el sector privado, por ejemplo, poder emplear a mujeres sin discriminación. Claro. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años me decía un amigo que él había reclutado una serie de personas para desempeñarse en un despacho contable. Cuando llegó el dueño del despacho, dijo, no, quítame estas mujeres, acabo de leer que son recién casadas, sin duda pronto tendrán hijos, me pedirán licencia maternidad y me pedirán permisos para asistir a sus hijos. Entonces, esa es una discriminación hacia las mujeres, el que por el hecho de que pasas por este proceso, la maternidad, el cuidado, etcétera, pues te discriminen las empresas. Sí. Aquí de lo que se trata es que las empresas tengan una mayor conciencia de que las mujeres somos altamente responsables, disciplinadas y productivas. Ese por el lado del sector privado. Por el lado del sector público, yo creo que lo más importante es aquí alinear los programas que trae la presidenta a nivel nacional, hacer una alineación con los programas desde el Estado para poder realmente generar un apoyo sustancial a las mujeres que trabajan. Y bueno, por el otro lado, la sociedad civil, las mujeres organizadas, yo creo que tendríamos que estar pensando en estrategias que nos lleven a inducir a las infancias, a las niñas en su infancia, a aplicar a carreras y conocimientos que tienen que ver con las ciencias, con la tecnología y con las matemáticas. Yo creo que lo más importante ahorita en Hidalgo para las mujeres es tener claro que tenemos las suficientes capacidades y elementos para poder integrarnos de una manera mucho más equitativa en los ámbitos económico, social,
cultural y político. Así es, la mujer representa un papel muy importante dentro del país. Nuestra presidenta es una gran mujer dentro de nuestro estado, así como en los hogares ocupan un gran lugar. También creo que sería importante que pudieran recibir esta inclusión de parte del estado, de parte de las empresas, de parte del sector privado, del público, para que ellas puedan ser parte también y tener desarrollar las habilidades que cada una de ellas tiene para que puedan aportar un poquito más a nuestra sociedad, aparte del tener que estar en casa, y que ellas puedan desarrollar sus sueños también, es un hecho muy importante. Sí, bueno, si me permites, me gustaría decir, ¿Sí? Cuando una mujer emplea todas sus habilidades y capacidades a un proyecto o trabajo productivo, la economía crece, la economía nacional crece, la economía estatal crece, y eso genera beneficios no solamente para las mujeres, sino para toda la población. El avance de las mujeres en realidad es un avance para toda la sociedad, porque nos convertimos en sociedades con más bienestar, con más capacidades, con más potencialidades económicas. ¿Podría compartirnos cómo es que se encuentra el día de hoy posicionadas las mujeres mexicanas y sobre todo hidalguenses en la vida social, económica y política? Sí, aquí me gustaría hacer como una comparación. Vamos a pensar hace 10 años. ¿Cuáles eran los niveles educativos de las jóvenes, digamos, en los rangos de entre los 18 y 30 años, ¿no? Sí. Y bueno, algo muy positivo que ha sucedido aquí en Hidalgo, han crecido mucho las instituciones educativas. Hoy tenemos más mujeres en el sector educativo que hace 10 años, por ejemplo. Y también algo importante es que han diversificado las carreras. Antes, pues, estudiabas enfermería, educación, la normal para ser profesora. Hoy no, hoy esto se ha diversificado muchísimo y eso es muy importante, porque es algo que en el futuro ellas lograrán tener un lugar muy importante en la sociedad, en la economía, en el estado de Hidalgo. Ese es un gran avance para nosotras las hidalguenses, el poder haber ascendido. Cuando yo era joven, cuando estudiaba, me tocó una época de crisis y yo recuerdo que platicábamos una vez un grupo de estudiantes con un profesor muy querido por nosotras, por nosotros, y le decíamos, a ver, maestro, hay mucha gente que está diciendo, ¿para qué estudias si hoy un taxista gana más que un profesionista? Y él nos decía, a ver, hoy están en una época de crisis, estamos en crisis, pero ¿qué pasa si esa crisis en 5 o 6 años se acabó? Si tú dejaste la escuela porque piensas que un taxista gana más que un profesionista, en 5 años, cuando este país vuelva a repuntar, no vas a tener los elementos suficientes para integrarte al mercado laboral. Entonces, él siempre nos decía, las crisis son oportunidades, siempre hay que estudiar, siempre hay que prepararnos. Eso es muy importante. Sabemos que su área de estudio ha sido el trabajo femenino y el desarrollo económico en América Latina. Desde su perspectiva, ¿cómo ve las intenciones del Plan Nacional de Desarrollo para mejorar el empleo de las mujeres en Hidalgo en los próximos años? Me parece que nunca había estado tan colocados los temas sustantivos, las necesidades de las mujeres, por lo que se ha luchado durante décadas, nunca habían estado presentados tan estructurados en un plan de desarrollo. Creo que ni en México, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Argentina, que son, digamos, los países económicamente más posicionados en el subcontinente. Me parece que ha sido muy acertada esta propuesta de la presidenta y lo más importante es que tiene que desarrollar todos esos programas, que las mujeres tenemos que vernos realmente transformadas por ellos, y creo que ese sería, para la presidenta, sería al final del sexenio, lograr todo esto que ella ha puesto en la mesa para desarrollar durante sus 6 años, sería un logro importantísimo y sería recordada siempre como la presidenta que hizo el cambio para las mujeres. Así es, sabemos que a lo largo de los años y en la actualidad aún hay muchas limitaciones con respecto a las mujeres y su integración en el ámbito político, económico, social. ¿De qué manera las mujeres pueden verse incluidas en estos sectores que han ido emergiendo, como la tecnología, por ejemplo? ¿Que hay algún plan de desarrollo en
en el plan de nuestra presidenta Claudia Sí, Sheinbaum. sí, es un poco lo que hablábamos hace un momento también. Lo que ella quiere es justamente que las mujeres se incorporen a las áreas más dinámicas, las áreas que más crecen en la economía mexicana. No sé, que tiene que ver con las industrias de alta tecnología, que tienen que ver con las industrias que incorporan la ciencia, como la química, la biología, todo lo que está en la frontera hoy del conocimiento. Y de hecho esto, o sea, el lograr que ellas lleguen ahí, tiene que ver abajo con otro impulso educativo de que las mujeres lleguemos o lleguen primero en el sistema educativo a este tipo de carreras que a lo mejor de aquí a 10 años serán como la punta de lanza del despegue económico mayor de México. Así es. Usted, desde su visión, desde su perspectiva, ¿cómo ve el lugar de las mujeres en 10 años en nuestro país y en nuestro estado? Sí, de verdad se cumplen todas estas políticas que se han puesto en la mesa en el Plan Nacional de Desarrollo y esperemos que así será. Yo veo mujeres más empoderadas, pero en todos los temas, ¿no? Mujeres con mayores conocimientos y mujeres que están innovando en áreas científicas importantes. Veo eso y veo niñas y jovencitas que se están inspirando en estas mujeres, como en las que yo en mi momento me inspiré. Para desarrollarme de manera personal. Creo que tenemos un México con un mayor bienestar, con un mayor crecimiento y una forma de relacionarnos mucho más armónica, sin violencia, sin discriminación. Creo que ese es el México que podríamos estar mirando en 10 años si todas estas políticas logran el fin que se han propuesto. Así es. Ahora me gustaría que pudiera darle un mensaje a todas las personas que nos están viendo acerca de qué manera podemos contribuir como sociedad para abrir espacio y lugar a que las mujeres puedan tener un mayor desarrollo y desempeño dentro de nuestra sociedad y país. Sí, yo creo que también hay algo muy importante que nos ha detenido como sociedad, Creo que tiene que haber una revolución de la mentalidad, así como todos los cambios, las transformaciones a nivel mundial, como lo vivimos incluso en México, en la independencia, en la revolución, tiene que haber un cambio de mentalidades, un cambio cultural, una nueva manera de relacionarnos dentro de la familia, dentro de la pareja, en la comunidad. Creo que debemos de pasar a tiempos de mayor convivencia comunitaria, de acentuar nuestro origen, estar orgullosos de nuestras raíces. Creo que eso es muy importante y aceptar que tenemos, que los hombres y las mujeres somos iguales, a lo mejor no en fuerza, en algunos sentidos biológicos, pero en realidad como seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. ¿Usted considera que todavía habrán ciertos retos que las mujeres tendrán que superar para recibir y poder integrarse en esta inclusión? Sí, yo creo que hay mucho por hacer, pero también confío en que dentro del Estado, desde el Estado, se hagan programas que permitan a las mujeres que están todavía con situaciones de extrema pobreza, de falta de acceso a la educación, ¿no? De falta de acceso a cuestiones financieras, etcétera. Creo que tenemos que avanzar mucho en esa parte para poder llegar a una igualdad sustantiva, pero también entre mujeres. Somos un país bastante heterogéneo, diría yo, donde hay pobreza extrema, pero también riqueza extrema. Creo que tenemos que contribuir toda la sociedad a que las mujeres que se han quedado mucho más atrás que otras puedan avanzar y estemos en una plataforma de igualdad entre nosotras. Así es. ¿Cómo considera usted que en el ámbito familiar las familias pudieran apoyar a las mujeres, a las amas de casa, para que éstas puedan llegar a cumplir los sueños que algún día tuvieron desde chiquitas y tuvieron que abandonar por todas las limitantes que hemos estado atravesando a través de todos estos años? Sí, yo creo que dentro de este núcleo que es la familia, que es muy importante culturalmente en México, en Hidalgo, creo que debe de haber una transformación, pero también ahí tiene que contribuir muchísimo el Estado en estos cambios. Creo que con el sistema de cuidados que está proponiendo la presidenta, donde quiere descargar esas horas por ejemplo, las mujeres, para cubrir el trabajo doméstico, cubrimos el 80% del trabajo doméstico y los hombres solo el 20%. Entonces, tiene que haber esa concientización
de que tenemos que ser más colaborativos en el núcleo familiar para gozar ahora sí que de los mismos derechos al esparcimiento, a la diversión, ¿no? Por ejemplo, al estudio, porque hay veces por tener que hacer ciertas responsabilidades al interior del hogar, a lo mejor cuidar a un niño, cuidar a un adulto mayor, etcétera, pues no puedes mantener ese desarrollo. Pero creo que desde las familias podemos hacer mucho y también el Estado tendrá de alguna manera que generar campañas que abonen en ese sentido. Así es de verdad demasiado importante el poder tener estas plataformas para que las mujeres también puedan ser sobre todo exaltadas, ¿no? Por todas las cosas que nos aportan. Bueno, al menos yo considero que las mujeres son un gran pilar. Yo al menos amo a mi mamá y considero que es la mejor mujer del mundo, y así veo a todas las mujeres, son mujeres grandiosas, sobre todo las que son madres, porque tienen 2 trabajos, a veces hasta 3, a veces hasta 4, para tener que sacar a su familia adelante. Entonces sería buenísimo que tanto el Estado como la sociedad, como la familia pueda darle este lugar a las mujeres para que ellas también puedan potencializar sus habilidades y aquello que quieren llegar a ser. ¿A qué podríamos comprometernos las mujeres en los próximos 10 años para poder cambiar y fortalecer nuestra posición? Pues yo creo que tenemos muchas cosas por hacer, sobre todo generar estas redes de apoyo entre mujeres. Tú lograste un respeto en tu familia, en tu comunidad, lograste un liderazgo en tu comunidad, estás contribuyendo a lo mejor a las mejoras de la calle, de la pavimentación, del agua, etcétera. Platícalo con otras mujeres, dile lo que estás haciendo y cómo has llegado a lograr esto. Creo que es una forma de entre nosotras ayudarnos y apoyarnos, conocer esas experiencias tan importantes de mujeres que nos pueden nutrir a todas. Así es, sobre todo respaldarnos con el respeto, que entre mujeres podamos ser partícipes de respetarnos unas a las otras, y no de esta manera la sociedad nos va a comenzar a respetar, porque considero que no debería de ser así. Todos deberíamos de recibir respeto. ¿De qué manera cree que la sociedad podría verse involucrada para poder generar un mayor respeto a las mujeres que se han visto violentadas, gravemente violentadas en estos últimos años y toda la vida? De entrada, pues las propias mujeres tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que saber que la Constitución nos considera iguales a todas, a todos en la ley, ¿no? En todo. Los derechos humanos son universales, también son para hombres, para mujeres. Entonces, creo que si nosotras conocemos nuestros derechos dentro de la familia, también tenemos que exigir que nuestros respetos a expresarnos, a movernos, a salir, etcétera, tienen que ser respetados. Y también, pues, apropiarnos de nuestros cuerpos, de nuestros espacios, defender nuestro espacio vital. Creo que eso es básico entre nosotras, pero sí necesitamos también ahí mucho apoyo de las organizaciones de mujeres. Hace rato, antes de comenzar la entrevista, nos comentaba cómo era que a usted le decían de cariño. ¿Podría compartirlo con todos nosotros? Sí, claro. Mi mamá me decía Mimis, decía que era derivado de Irma. ¿Qué le diría Irma a Mimis de 10 años? Pues le diría que va bien, que le eche muchas ganas a lo que le gusta. A mí me gustaba muchísimo leer y también escribir. Creo que le diría que lo siga haciendo, que va a haber un momento en que va a lograrlo, en que va a lograr escribir un cuento, una novela o un libro de economía. Le diría eso, que siguiera, que no se decepcionara, que no se desanimara. Qué lindo, de verdad. A mi Paulina de 5 años le hubiera gustado tener esta voz que es usted el día de hoy, que le dijera que también puede lograr sus sueños, que puede seguir caminando a través de sus capacidades, de sus habilidades y de las herramientas que la vida nos va dando a todos. Tal vez no por igual, pero todos podemos hacer algo con lo que tenemos el día de hoy. Usted es una gran mujer economista. Gracias. Que es muy empoderada en su forma de ser, en su forma de hablar y en todas sus capacidades. ¿Qué mensaje le daría a todas las mujeres que nos están viendo para que ellas también puedan empoderarse de esta manera y poder seguir sus sueños?
Pues yo creo que de entrada, bueno, saber qué queremos, Sí. o sea, descubrir nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras capacidades y también, ¿por qué no?, descubrir qué es lo que queremos hacer en la vida, tener un plan de vida que parta desde la decisión de la carrera, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que yo me he enfocado mucho en el trabajo, en la educación, desde lo que yo quiero estudiar, lo que a mí me gusta, para lo que sé que soy buena, porque hay veces desde tu casa te imponen, la familia son economistas, tienes que ser economista, las familias son médicos, tienes que ser médico, y a lo mejor soy en el fondo no un médico, sino Así a lo es. mejor soy un médico de apariencia, pero a lo mejor soy un artista frustrado, ¿no? Ujú. O una artista frustrada. Entonces, desde ahí creo que eso es muy importante, que siempre tengamos una meta. Y como te contaba hace rato, el caso de nuestro profesor, ¿no? Que nos decía, tú, no importa, sabemos que estamos en crisis, sabemos que a lo mejor no es valorado tu trabajo, pero esta crisis va a pasar, todo Sí. es cíclico. Entonces va a pasar y tú tienes que estar lo mejor preparado para que cuando esto pase tú puedas colocarte en el mejor lugar. Eso es muy importante. Así es. Ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Por qué estudió economía, doctora Irma? Bueno, yo decidí estudiar, en realidad, cuando estaba en el último semestre de la preparatoria. Yo estudié en el CCH, en el Sistema Preparatoria de la UNAM, y estaba entre estudiar biología, derecho y economía. Entonces, el día que fui a llenar mi pase automático para aspirar a la licenciatura, fuimos en bola varios amigos y amigas y entonces yo seguía con estaba a punto de entrar al salón donde iba a llenar y decía, bueno, ¿qué voy a estudiar, no? Todo esto me gusta. Ujú. Por un lado la ciencia, por el otro lado el derecho, Sí. y por el otro lado la economía. Entonces mis amigos dijeron, no, eres la mejor estudiante de la materia de economía, tú tienes que ser economista. Y finalmente ellos me ayudaron a decidirme, pero definitivamente yo creo que yo tenía esa intención de ser economista, porque siempre me preguntaba cómo transcurrían, cómo eran los procesos de producción al interior, por ejemplo, de las fábricas, ¿no? Era algo que a mí me gustaba. Yo decía, a ver, ¿cómo se elabora un automóvil? ¿Cómo se define el precio? ¿Cómo se define el mercado? Pero eso lo pensaba pues cuando tenía 14, 15 años. Entonces creo que eso me empujó, el poder saber cómo se dan esos procesos productivos que nos llevan finalmente a producir un bien. Wow, impresionante de verdad lo que usted comenta. Muchísimas gracias, doctora Irma, por habernos acompañado. ¿Algún mensaje final que quiera darle a todas las personas que nos están viendo con respecto a este tema de la igualdad y la concientización de darle esta plataforma a las mujeres? Sí, yo creo que el mensaje que puedo dar es eso, conocer nuestros derechos, sobre todo, bueno, cuando hablamos de las mujeres en el mercado laboral, conocer sus derechos laborales, conocer los derechos humanos, conocer todos los derechos que nos ampara la Constitución. Creo que eso sería muy importante y ese sería mi mensaje para todas las mujeres de Hidalgo. Muchísimas gracias, doctora Irma, por habernos compartido sobre su conocimiento, visión y esta esperanza que nos da a las mujeres y a todas las mujeres que nos están viendo para poder tener estos espacios y poder ocupar estos lugares que en otro tiempo se nos habían sido negados. Y gracias a nuestra presidenta por abrir también estos espacios y este tipo de proyectos que sabemos que se van a ver cumplidos en un futuro y en el presente sobre todo. Muchísimas gracias, doctora Irma. Gracias. Muchas gracias. Me gustaría terminar con esta pequeña frase, y es que vamos a retomar a nuestra niña del pasado para seguir construyendo la generación de mujeres del futuro. Todas podemos. Todas y todos podemos. Hay que seguir luchando por nuestros sueños, hay que seguir usando lo que tenemos en nuestras manos el día de hoy y agradecerles a todos por habernos acompañado en este programa de Radar Económico. Los invitamos a nuestro próximo programa. Tendremos de invitada a la doctora Beatriz Olivares con el tema Hecho en México Sustentable. Hecho en
en Hidalgo Sustentable es una iniciativa que tenemos yo y otras maestras en el área de economía principalmente, que busca trascender a través de la cultura, la historia, todos los beneficios que tiene nuestro estado. ¿Cuáles diría usted que son algunos de esos proyectos o prácticas que van a ayudar a que este tema de la sustentabilidad pueda trascender en un futuro? Bueno, nosotros hemos visto que hay en diferentes lugares del estado de Hidalgo, que es un estado grande, lleno de recursos y de muchas opciones. Por ejemplo, hemos estado viendo productos a partir de los bordados que se hacen en Hidalgo, también a partir de sus alimentos, de las tradiciones, incluyendo, por ejemplo, Día de Muertos, incluyendo, pues, sobre todo que Hidalgo tuvo el primer pueblo mágico. Esto fue Radar Económico, el espacio donde se busca la opinión de los economistas bien informados para analizar las tendencias, desafíos y oportunidades que están moldeando la economía actual. Gracias por haber sido parte de este recorrido informativo, con entrevistas exclusivas, datos clave y el análisis de los expertos que nos ayudaron a entender el panorama económico con claridad. Radar Económico, una producción del Colegio de Economistas del Estado de Hidalgo. Nos vemos en nuestra próxima emisión.